Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Vamos a continuar desarrollando el tema que lleva por nombre el ilícito como género, la falta administrativa y el delito como especies del ilícito, así como las atribuciones del Ministerio Público para investigar y sancionar el delito y lo concerniente a la aplicación de las penas por la autoridad judicial y la aplicación de las sanciones por las infracciones a las leyes y reglamentos en materia de faltas de policía y buen gobierno por parte de la autoridad administrativa. Eh, Haciendo una remembranza, durante el último video estuvimos analizando lo relativo a la concepción doctrinal de lo que es la falta administrativa y analizamos también los diferentes ámbitos eh, que existen en relación a la falta administrativa, es decir, el federal, el local y el ámbito municipal. En ese orden de ideas, durante el presente video estaríamos analizando lo relativo a las diferencias y las similitudes entre lo que es el delito y propiamente la falta administrativa. Expuesto lo anterior, es importante precisar que existen diversas diferencias entre lo que es el delito y la falta administrativa. De esta forma podemos establecer que el delito está regulado y sancionado por las leyes penales, dado que el derecho penal tiene por finalidad mantener el orden y la paz social, protegiendo así mediante la imposición de penas y medidas de seguridad los bienes que se consideran de mayor importancia o trascendencia para la sociedad en general, como por ejemplo la seguridad del Estado, la vida de las personas, la libertad personal, el patrimonio de las personas, entre otros. De esta forma, las penas por la comisión de un delito pueden consistir en desde lo que es la prisión, es decir, la privación de la libertad, en multa, en la reparación del daño, en trabajo en favor de la comunidad, en la suspensión, destitución o privación del empleo, cargo o comisión, en el decomiso, entre otro tipo de sanciones. Ahora bien, la falta administrativa, en cambio, está regulada por leyes u ordenamientos de índole administrativo, pues tiene como objetivo primordial mantener el orden público y la adecuada prestación de los servicios públicos a través de sanciones que pueden ir desde la amonestación, el arresto administrativo hasta por 36 horas, la multa y el trabajo en favor de la comunidad. En algunos casos, por ejemplo, tratándose de la responsabilidad de los servidores públicos, las sanciones pueden consistir en la suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones de carácter económico para el caso de servidores públicos que cometan faltas graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los particulares relacionados con tales conductas. Ahora bien, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas, como ya lo habíamos comentado, tienen como lugar una reacción frente a lo antijurídico. Es decir, en uno y en otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida por el ordenamiento jurídico. Es decir, tanto el derecho penal como el derecho administrativo lo que sancionan son las acciones u omisiones al desplegarse una conducta prohibida por la ley. De lo anterior se desprende entonces que tanto el delito como la falta administrativa utilizan al poder de la policía para lograr los objetivos en ellas trazados, pues así se desprende de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Federal, el cual expresamente dispone que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Federal señala.
En conclusión, podemos establecer entonces que el delito es el acto u omisión que sanciona la ley penal, mientras que la falta administrativa es el acto u omisión que sancionan las leyes administrativas, así como los reglamentos de policía y buen gobierno. A quien cometa un delito se le impondrá una pena, mientras que al que cometa una falta administrativa pues será acreedor a una sanción administrativa. Tanto el delito como la falta administrativa constituyen entonces conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles. Es decir, estos son los elementos o componentes de lo que integran el delito como la falta administrativa. Es por todas y cada una de las razones que anteriormente mencionamos que la teoría del delito que surgió como una herramienta jurídica para el abogado penalista, ahora se hace extensiva en la integración de las faltas administrativas, pues así lo ha determinado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al constituir ambos una manifestación de la pretensión punitiva del Estado o el jus puniendi. Lo anterior implica entonces que tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador se encuentra prohibido, o más bien prohibida por disposición constitucional y ahora jurisprudencial, la responsabilidad objetiva, es decir, aquella en la que no se determina la culpabilidad del sujeto activo de la presunta infracción o del delito, por lo que la pena o medida de seguridad no puede trascender más allá de la persona que cometió el delito. A esto se le conoce como el principio de intrascendencia de la pena. En consecuencia, para responder en ambas vías, es decir, tanto en la penal como en la materia administrativa sancionadora, necesariamente deberá acreditarse que el sujeto responsable actuó a título de dolo o de culpa. De ahí que me atreva a afirmar que, bueno, de por sí ya habíamos comentado la inconstitucionalidad de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México vigente. Independientemente de que fue expedida por un órgano que no tiene competencia para tales efectos, en su artículo 34, penúltimo párrafo, contempla una especie de responsabilidad objetiva al disponer expresamente que las personas serán responsables solidarias de las infracciones en materia de tránsito que sean cometidas en los vehículos de su propiedad conforme a lo dispuesto por el artículo 1913 del Código Civil de la Ciudad de México, lo cual resulta inconstitucional, además de inconvencional al violentar el principio de legalidad penal previsto en el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Federal. Asimismo, violenta los principios de prohibición de responsabilidad objetiva, culpabilidad e intrascendencia de la pena, previstos por los artículos 3, 5 y 23 del Código Penal de la Ciudad de México, mismos que resultan aplicables a las infracciones administrativas según la jurisprudencia que ha emitido de manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En concordancia con lo anterior, ante la aplicación del artículo 34 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México por parte de los jueces cívicos de dicha entidad, los afectados podrán acudir al juicio de amparo indirecto sin que estos estén obligados a agotar los recursos ordinarios previstos en la ley al tratarse de una norma inconstitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción primera, de la ley de amparo, pero además por traducirse en actos de imposible reparación en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción segunda, inciso B, de la ley de amparo, al violentar derechos sustantivos, es decir, derechos humanos reconocidos a favor de toda persona, tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México es parte. Finalmente, hay que recordar que estamos en presencia de una omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión, pues hasta el momento no se ha emitido la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, por lo que ya lo habíamos comentado, procede el amparo ante las omisiones legislativas.
Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y estaríamos analizando en el subsecuente lo relativo a la responsabilidad civil objetiva con la finalidad de que comprendamos con toda precisión lo que es la diferencia entre lo que es la responsabilidad penal y administrativa con relación a la responsabilidad en materia civil y sobre todo por qué es inconstitucional lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Por el momento me despido. Hasta pronto.